Para el tema de hoy estaba pensando y doy gracias por las múltiples motivaciones que hemos tenido en la presidencia, en las oraciones, en el llevar del canto, y dimos un pequeño adelanto de dos grandes elogios, dos grandes cumplidos que el mismo Señor Jesucristo ha dejado para los que creen en Él. Pero no a cualquiera que cree en Él, sino al que cree en Él y le sigue. Hay muchas personas que dicen ser cristianas, pero que no muestran signos de cristiano, no muestran signos de ser hijos de Dios. Y cuando vemos que Dios nos da estos cumplidos, el Señor Jesucristo mismo nos está dando estos cumplidos y estos elogios, al menos a mí, Mariano, que no soy demasiado, sino era por la sangre del Señor que se vertió en una cruz para pagar mis pecados y mi deuda y comprarme, yo no era nada. Pero ahí está el Señor Jesucristo, que vino para buscar y salvar lo que se había perdido, y entre ellos estaba yo. Y me dice que soy dos cosas increíbles. Miren, durante el tiempo de COVID, a mí, bueno, como a la gran mayoría, nos agarró el virus que estuvo dando vueltas, haciendo de las suyas, y de pronto hubo un momento en que mi esposa me trae un té y le digo, pero esto no tiene gusto a nada. Me estás dando agua, casi como el enfado de Rubén cuando algo no le sale bien, y mi frustración con el té porque no tenía sabor. Claro, había perdido el sentido del olfato y del gusto, uno de los síntomas del COVID. Pero dése cuenta usted, hermano, yo no me había dado cuenta de que era por el COVID. Yo estaba enfadado porque no sentía el gusto. Luego pasó el tiempo, ¿no es cierto? Me repuse y está todo bien. Llegamos a este precioso país hace unos casi 10 meses, ¿no? Y me di cuenta que en España, puntualmente en Valencia, hay que tener en cuenta dos cosas. Una. Anote, hermano. Siempre tener una bolsa de Mercadona, ¿sí? Usted todo lo va a resolver aquí con una bolsa de Mercadona, ¿o no? ¿Sí? Si le sobra ropa, la pone en la bolsa de Mercadona. Si se olvidó de comprar algo, con una bolsa de Mercadona lo arregla. Si llueve, se pone la bolsa de Mercadona de paraguas. Y usted arregla todo con una bolsa de Mercadona. Y la segunda cosa es que hay que saber condimentar la paella, ¿o no? Una paella mal condimentada, acá es el peor pecado que puede haber para un valenciano. Entonces me acuerdo que a los pocos días de haber llegado, unos hermanos con ese corazón abierto y tan precioso que tienen, nos invitaron a comer una paella. Eran varios matrimonios, tíos para nosotros ya, y claro, llegó el momento de condimentar. A ver quién condimenta. Entonces, claro, todos iban despacito, un poquito, probaba uno, y nadie se quería jugar, ¿vio? ¿Qué tema? El tema de la sal. Y Dios nos manda, el Señor nos manda a tener dos características, hermanos, que no podemos perder como hijos de Dios. Dos características. Una tiene que ver con la sal, una tiene que ver con la paella, ¿sí? Y ahí estaba el Señor Jesucristo dando un sermón del monte, en el monte posiblemente de los cuernos de Jatim, con 3 capítulos del evangelista Mateo, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, y empieza a dar esa gran suma, esa carga de ideas, esa carga de preceptos, esa carga de consejos para el pueblo. Está hablando principalmente con sus discípulos, y discípulo no es el que cree en Cristo, porque muchos creen pero no le siguen. Discípulo es el que cree y le sigue. Hermano, hermana, yo quiero ser un discípulo del Señor. Yo quiero no solamente creer en Él, sino seguirle a Él y seguirle de cerca. Discípulo era el que seguía de cerca, el que parapateaba, el que caminaba con el Señor. Y yo me imagino al Señor yendo hacia el monte
¿no? Y un séquito de un puñadito de unos discípulos que quizás no eran solamente los 12, y le seguían, parapateaban con el Señor, caminaban con el Señor y le seguían con Él. Y el Señor está hablando en este Sermón del Monte y pone estas figuras comunes de todos los días que usamos, ¿para qué? Para que la gente entienda. ¿Y qué nos dice? Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Dos características que hoy siguen siendo de las mejores características, pero en aquel tiempo eran súper características, porque las casas eran posiblemente pequeñas cuevas donde había solamente un ojo de buey, como llamamos hoy, a una ventana circular, como para que entre un poquito de luz, y que en la noche se ponía la lámpara y se encendía la lámpara, y con eso se trataba de dar luz. Y los seguidores de Cristo debemos ser como la sal. La sal está en todos lados. Mire, usted se fija en un plástico. En este momento hay empresas que están trabajando fabricando cueros, vidrios, plásticos, industria farmacéutica, telas, colorantes, plásticos, y ya nombré. Ni hablar de la gastronomía. En este momento se está usando la sal para un montón de cosas. La sal está en todos lados y así debiéramos ser nosotros como hijos de Dios. Estar en todos lados, aportando, involucrándonos. Dijo Barclay, dijo que cuando el Señor Jesucristo puso a disposición esta expresión, dice, se ha convertido en el mayor cumplido que se le puede hacer a nadie. Cuando queremos hacer hincapié en los quilates de una persona, en el carácter de una persona, en la utilidad de una persona, decimos, personas así son la sal de la tierra. Y en el mundo antiguo la sal cumplía unas funciones increíbles. Mire, para los romanos era prácticamente una divinidad, ¿sí? Tenían la sal puesta para todo. En el mundo romano dice que había dos cosas. No hay nada más útiles que el sol y la sal. Sol, luz, sal, sal. Y para el mundo de la cultura judío era el salario. Usted sabe que en la antigüedad los sueldos se pagaban el salario, de ahí viene en el latín la palabra salario. Cuando uno trabaja a contraprestación se le da un dinero o algo, en aquel momento se le daba sal. Claro, la sal era sumamente útil, era necesaria, y ahora vamos a ver por qué. Ahora, la sal está en todas partes, pero mal usada puede ser peligrosa también, ¿o no? Usted se pasa de sal, entonces va a venir el médico, va a venir el doctor y le va a decir, muchacho, tiene que aflojar un poquito con la sal porque la presión sanguínea se le va a disparar. Usted tiene que aflojar con la sal. Claro, porque en exceso hace mal, pero mal usada hace mal. Y a veces nosotros estamos tratando de ser más sal de la que debemos ser, o a veces nos olvidamos de ser sal. Vieron que en estos tiempos están habiendo virus, dan vuelta algunos virus, hay algunos gastrointestinales, generan vómito. Por lo general el vómito, especialmente en personas mayores, lo que hace es una fuerte y rápida deshidratación. O sea que uno está vomitando, se deshidrata. Si uno toma agua, ¿sí? Uno de los mayores nutrientes que hay, algo increíble, solamente 2 compuestos químicos que por separado serían gases en estado natural y sin combinar, son gases, ¿sí? Sin embargo, Dios hizo, no lo podemos sintetizar en laboratorio porque explotaría todo, sin embargo, Dios nos dio el agua. Sin embargo, en esa condición no podemos tomar agua porque seguiríamos vomitando. Entonces, ¿qué hace el médico cuando entramos por la guardia, por urgencias y nos ve deshidratado? Enseguida, intravenosa, ¿sí? Sachet de solución salina, agua con sal y nos empieza a hidratar por vía venosa. Dese una idea, hermano, hermana, de la importancia de la sal. Vamos a ver, en este contexto, vamos a ver solamente
algunas, algunas características de la sal y de la luz para que a nosotros no se nos olvide en esta mañana poder nosotros no olvidarnos de este mandato. Dos grandes elogios, pero una gran responsabilidad que Dios nos ha dejado. Les invito a leer Mateo capítulo 5 en este contexto del Sermón del Monte. Mateo capítulo 5 del versículo 13 al versículo 16 y dice así, no sé si lo quieren poner o lo quieren buscar, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada, pisoteada, tenida en poco por los hombres. Vosotros, viene la segunda, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni tampoco se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y los hombres glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como dijimos, no le habla a cualquiera, no le puede hablar a cualquiera. Este versículo es para los creyentes. Y para los creyentes que queremos estar involucrados con el Señor Jesucristo. Pero también le puede estar hablando en esta mañana a alguien que quizás nos visita y que no conoce a Cristo, lo conoce como de a oídas, ¿no? Pero quizás nunca le dijo al Señor Jesucristo: cambia mi vida, limpia mi corazón, transfórmame, entra a vivir en mí. Entonces también puede ser que en esta mañana esté hablando a usted. Quizás está hablando a alguien que está apartado, alguien que se fue apartando y con el tiempo perdió su salinidad. Y no es que nosotros seamos la sal o que seamos la luz en nosotros mismos. No podemos, no tenemos, pero sí somos una especie de reflejo de lo que Cristo nos ha dado a nosotros. Si hay algo en nosotros, no es que seamos mejores o peores, sino es que el Señor ya nos dio esa salinidad, ya nos dio esa luz y hoy podemos contar con ella. No le podemos entonces pedir al mundo que se comporte como a veces no nos comportamos siquiera nosotros, porque fuimos perdiendo la sal. Se fue desvaneciendo en nosotros la luz y dejamos de alumbrar. 5 características, 5 aspectos rapiditos de la sal en los tiempos de Jesús. En primer lugar, era signo o símbolo de pureza por su blancura y también por cómo se utilizaba con esta función salarial, esta función de pago. En aquel tiempo era una blancura resplandeciente. Había pactos que se habían hecho con Dios, el pacto de sal, y era sazonar cada holocausto y cada sacrificio que se haga. ¿Se acuerdan cuando está por ahí el rey David y dice: no daré sacrificio que no me cueste? Nos tiene que costar y es parte de nosotros sazonar todo lo que hagamos en nuestra vida. El creyente debiera ser voluntariamente, el Hijo de Dios debiera ser voluntariamente parte de este pacto. Y si fuimos perdiendo nosotros partecita de este pacto, tendríamos que volver a repactar. Vieron que se habla mucho hoy de volver a pactar, ¿no? Cuando se pierde alguna característica, volver a repactar, volver a recontratar. Se dice del matrimonio que es un recontrato, ¿no? Que se va renovando todos los días y con un poco de amor se va renovando todos los días. Pero claro, nosotros vivimos en un tiempo de relatividad. Y mire, yo sé, hermano, hermana, que este mensaje puede ser el menos popular quizás. Porque es el que nos llama a nosotros, me ha llamado a mí a mirar abajo y muchas veces a preguntarme qué estoy haciendo con mi vida. ¿Qué es lo que está pasando si es que estoy perdiendo la salinidad? Pero estamos hablando de un pacto con Dios versus la relatividad que hay en este mundo. En este mundo las cosas se han vuelto relativas. La honradez, la diligencia,
la responsabilidad moral, el ejemplo, nuestra manera de hablar, nuestra conducta, nuestros negocios, los lugares a los que frecuentamos, las amistades a las que tenemos, pareciera que cada vez es más relativo y que, bueno, uno tiene que buscar su felicidad. Sí, claro, busquemos nuestra felicidad, pero ¿sabe dónde la podemos encontrar? En el Señor Jesucristo. Las luces de este mundo pueden brillar por un tiempo, pero se pueden apagar también. Si el cristiano va a ser sal de la tierra, debe ser un ejemplo en pureza. Y dice la Biblia que el mundo aborrece al cristiano porque va contracorriente. Dice Juan capítulo 15, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido primero, antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Acá el tema está en vivir en el mundo, pero no amar las cosas del mundo. No podemos evitar vivir en el mundo, pero sí podemos evitar mezclarnos con las cosas del mundo y ser puros como la sal. Segunda característica, un gran conservante y antiséptico. Usted imagínese esa época donde no había refrigerador, si no había congelador, no había heladera, no había hielo. De alguna manera había que evitar la corrosión de las cosas, ¿sí? Y no solamente la corrosión, sino la putrefacción. Usted imagínese que salían a cazar, salían a faenar un animalito y esa carne, nadie come 20 kilos de carne de golpe. Bueno, alguno acá sí, ya sé. Si usted me pone a mí, me da un buen rato yo quizás, ¿no es cierto? Pues la carne es la carne. Bueno, ¿qué le vamos a decir? Hombre, ¿qué le vamos a hacer? La vaca es la vaca y el ternero es el ternero. Pero ahí no había manera de refrigerar, entonces lo que hacía la sal era conservar. Era un conservador, incluso era una manera de cocinar. Y se evitaba entonces la putrefacción. Y nosotros estamos en medio de este mundo tratando de ser un antiséptico, tratando de ser un conservante de aquellas buenas costumbres, de aquellos buenos modos, de lo que el Señor nos ha dejado para poder hacer. Y el cristiano debe ser un antiséptico para ayudar a otros a ser un poquito también más puros y agradar a Dios. Insisto, no en que seamos mejores, sino en que ya hemos logrado tener esa salinidad. Dice Barclay, los discípulos de Jesús en este sentido son enviados al mundo para evitar que se deteriore, para preservar su bondad y evitar que se corrompa o se arruine, lo cual es algo útil de tener en cuenta cuando vamos a trabajar todos los días. ¿Usted se acuerda de los rollos del Mar Muerto en Qumran? Lo que se dio en llamar la Cueva 4. Se encontraron más de 15.000 fragmentos de las Santas Escrituras, que como estudiamos hace 3 o 4 domingos con alguno de los hermanos, no es que estaban escritos en papel, sino que estaban escritos en cuero, se escribía en cuero. ¿Y qué fue lo que permitió que durante todo ese tiempo no se deteriore y esté en perfecto estado, a tal modo que abrieron esos rollos, se lo dieron a niños hebreos? Esto fue hace años, no fue hace centurias, fue hace algunas décadas, y los niños hebreos lograban leer con algunos acentos de diferencia, lograron leer el perfecto hebreo, perfectamente conservados. Miren, la cueva, humedad controlada, luz controlada y la sal del Mar Muerto que se evapora y está todo el tiempo conservando. Conservante antiséptico. Pero nosotros tenemos que cuidarnos de no amar a dos señores, porque el que ama a dos señores o amará más a uno o amará más al otro. Y dice, no améis al mundo, en 1 Juan 2:15, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, ¿cómo todo lo que hay en el mundo? En el mundo está la comida, está el abrigo, está el amor también. Entonces, ¿qué todo lo que está en el mundo?
Lo que está en el mundo malo son los deseos, y lo empieza a decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Eso no proviene de Dios, sino que proviene del mundo. Así que seamos conservantes, seamos preservantes. Tercer característica, no los estoy perdiendo, ¿no? ¿Seguro? No me van a decir que no y después que sí. Tercer característica, la sal es un booster o potenciador. Usted le pone sal a la comida, las papilas gustativas se abren y permite que entren otros sabores también. Por lo cual, la sal le da gusto a la comida, pero también realza y permite ver otros sabores que de otra manera quedan escondidos porque las papilas gustativas quedan cerradas. Entonces, la sal ha sido un condimento de siempre. Acá es donde entra el tema de la paella. No me toquen la paella. Y la paella, la valenciana, no la paella de mariscos. Aquí tenemos la sal. Hermanos, hermanas, amigos, le presta un sabor a la vida que aunque haya problemas, aunque haya tragedia en nuestra vida cristiana, aunque haya prueba en nuestra vida cristiana, aunque a veces no le encontremos un sentido porque nos puede suceder perder el norte, ahí tenemos la sal que hace que todo tenga sentido nuevamente. Y ¿sabe una cosa? Hay que tener cuidado con la sal, porque hoy nosotros la sal está muy purificada. Hoy usted come cloruro de sodio, que es la sal de mesa. Pero en aquel tiempo la sal no estaba tan purificada ni tan refinada como la tenemos hoy. Para aquellos niños que están en el instituto tan contentos estudiando físico-química, se acordarán que no hay un solo tipo de sal, hay un montón, una variedad de sales. Carbonato de sodio, sulfato de calcio, hay un montón de sales. Pero la sal de mesa es cloruro de sodio. Ahora, en aquel tiempo, la sal, ¿sí?, no venía de salares como viene hoy y se refinaba. La sal venía de otros contextos, como por ejemplo agua del mar muerto o agua del mar evaporada, se rascaba ese cristalito y se usaba como sal. Entonces era fácil que perdiera su sabor porque no había sal pura. Pero dice que el cristiano, si pierde el poder de salinidad, el poder de darle gusto a las cosas, el poder de ayudar al que tenemos al lado, entonces dice que no sirve para nada. No sirve ni siquiera para ser pisada por los hombres. Imagínese en aquella época usted un frasco con sal. Y saca la sal, va usando la sal que hay arriba, ¿no es cierto? Lo que va quedando en el fondo son granitos de sal que ya quedaron pisoteados, son los cristales de menor calidad, los de menor dureza, los menos polares, van quedando abajo, entonces son los que menos salan. Y eso es la sal hollada por los hombres. ¿Y sabe qué? Hay otro versículo que lo iba a leer más adelante, pero lo voy a leer ahora, en Lucas 14. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra sirve, ni para el muladar es útil. ¿Sabe lo que era el muladar? Estaba a la puerta del muladar. O sea, el muladar, usted abría en las puertas de aquellas ciudades, puntualmente Israel, que estaba amurallada, usted tenía varias puertas para salir. Y las puertas daban a un lugar. Por ejemplo, la puerta del monte daba al Monte de los Olivos, la puerta de tal daba a tal lado, la puerta de las ovejas daba a donde los pastores criaban las ovejas, por ahí las ovejas a veces entraban y salían para holocaustos, etc. Pero también estaba la puerta del muladar, que era la puerta que le daba al basurero. Era la puerta donde se tiraba la basura. Pero claro, no solamente estaba la basura, como también se tiraban los restos, iba el ganado y le pegaba un lengüetazo para salinizarse. Pero es que ni siquiera dice que el creyente que ha perdido la sal sirve para tirar en el muladar.
Y a veces nosotros tendríamos que preguntarnos si en nuestra vida estamos teniendo sal pura o sal impura. Si estamos siendo nosotros un potenciador de sabor para los que tenemos al lado, si estamos ayudando al de al lado a diferenciar los sabores, ¿sí? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Hay un par de cambios de cuestiones más, pero no las voy a leer, les voy a pasar a la última. ¿Sabe qué? La sal tiene otra característica que es increíble. ¿Qué pasa cuando comemos sal? Usted imagínese que yo le doy ahora una cucharita de sal y usted come sal pura. ¿Qué va a pasar? Te da sed. Y allá me hace agua. Claro, la sal da sed. Y cuando nosotros comemos con un poquito de sal, nos viene la sed, ¿no es cierto? A veces abre el apetito, lo cual en mi caso es muy peligroso, pero también nos da sed, nos da ganas de más. Y el Señor dice, yo soy el agua viva. Así que nosotros, cuanto más sal tengamos, más sed vamos a tener. Y más sed le vamos a dar a los demás para querer seguir aprendiendo del Señor, querer seguir aprendiendo de Dios. Otra cuestión, aparte de las ganas de más, es que cuando nosotros tenemos sed, al tomar agua, nos hidratamos. Usted sabe que por consejo médico, cuando hace muchísimo calor, al menos en Argentina, y yo calculo que acá debe ser lo mismo, vio que empieza a haber alertas, ¿no? Alerta amarilla, alerta naranja, alerta roja. Entonces lo que le dicen los médicos, mire, si la sal en exceso hace mal, pero ¿sabe qué? En el verano, que hace muchísimo calor, transpiramos mucho, sudamos mucho, usted tome algo con un poquito de sal. ¿Por qué? Porque con la sed que le va a dar la sal, usted se va a hidratar y no va a quedar deshidratado. Hermano, hermana, nosotros tenemos que ser esa sal. Tenemos que serlo para nosotros mismos y tenemos que serlo para el de al lado. Los más jóvenes que quizás están escuchando, a ti también te toca, muchacho, ¿eh? A ti también, muchacha, en el colegio, en el instituto. Hay que aprender a ser de testimonio para el que tenemos al lado. No hay que tener vergüenza de jugarnos por el Señor, porque si no nuestra vida empieza a decaer y no sirve para nada. Y yo no quiero ser hollado, pisado por los hombres. Ahí estuvo Judas Iscariote, era un apóstata. Judas se movía entre los discípulos, decía que era del Señor, pero ¿qué hizo Judas? Apostató, a último momento demostró quién era, traicionó al Señor y le entregó, le vendió por esas 30 piecitas de plata. Yo no quiero ser de esos que sean hollados, pisoteados y tirados fuera. El Señor nos está llamando, hermano, hermana, amigo, amiga, que hoy debieras tomar una decisión por el Señor Jesucristo. Nos está llamando a ser agentes de cambio, a poder ayudar a que la sociedad sea mejor. Por eso dijimos que el Señor no le estaba hablando a cualquiera, le estaba hablando a los suyos, a los que le seguían de cerca, a que no pierdan la sal, a que no pierdan el conservar el mensaje, la doctrina, las costumbres, lo bueno, los buenos caminos, el buen desempeño. Tenemos que mineralizar la tierra y fertilizar. Pero también le dice, y hoy me voy a extender unos minutos. ¿Me dan 5? ¿Me dan 5 minutos? Miren que 5 minutos son 5 minutos. Después no me digan que es 5 minutos. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Punto. Una ciudad en un monte no se puede esconder. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos, por reflejo, tenemos la luz del Señor para iluminar el camino. No nos podemos perder a nosotros mismos, hermano. Pero también tenemos la capacidad de iluminar el camino para los demás.
Una ciudad en un monte no se puede esconder. Una luz que ilumina desde arriba no se puede esconder. Si apagamos todas las luces de acá, nosotros apagamos todo, monitores de computadora, acá el proyector, todo, quedamos en absoluta oscuridad. ¿Y sabe qué? A la lamparita aquí le decimos bombilla o bombillo. Bombilla. Con una bombilla de 5 watts, nada, de 1 watt, va a parecer como que se hizo de día. Quizás usted está pensando, quizás vos estás pensando, pero yo no tengo mucha luz. No, claro que no, yo tampoco, ¿eh? La luz viene del Señor Jesucristo y de cuando leemos la Biblia y de cuando vivimos cerca de Él. Y cuando yo me privo de ir al lugar donde va la gente que va al mundo y hacer las cosas que hace el mundo y pienso y me ato a mí mismo y me controlo a mí mismo y de ahí viene la luz. Y la luz que está en un monte no se puede esconder. Dice que nadie prende una lámpara y la pone debajo de un almud, debajo de un cajón. Un almud era un cajón, ya sea de una madera muy dura o de una cerámica, ¿sí? Y con ese almud era una medida, una unidad de medida para medir grano, ¿eh? Entonces le vendían un almud de trigo. Acá va un almud de trigo, se llevaba el trigo, un almud de maíz, se llevaba el maíz, etc. Dice, nadie prende la lámpara y la pone debajo de un almud. Claro que no. Si uno quiere alumbrar, pone la luz en un candelabro, en la lámpara, arriba de todo, para que ilumine la casa. ¿Y qué está queriendo decir aquí? Claro, en aquellos tiempos, como decíamos, las casas más bien cuevas, con quizás una ventana y pequeña, había que prender la lámpara. La lámpara consumía aceite de oliva. ¿Sí? Era el combustible por excelencia. Pero ¿qué pasaba? En ese momento no había mecheros Bic. ¿Se usa la marca Bic acá? No había mecheros Bic, no había fósforos. Costaba prender la lámpara, entonces la lámpara no se apagaba. Para irse a dormir, lo que se hacía era ponerse debajo de una cama o debajo de un mueble con un almud puesto encima, así generaba oscuridad. Y nadie que quiera iluminar va a hacer eso. Hermano, hermana, la luz tiene unas características físicas que a mí siempre me atraen. Miren, no sabemos bien cómo definir la luz, por eso decimos que es una forma de energía universal que nos ayuda a ver el mundo que nos rodea. Sabemos de la luz que siempre viaja en línea recta. Sabemos que tiene una temperatura de color. Sabemos que la mejor luz es la del sol, luz blanca perfecta. Vibra a 5500 Kelvin y se puede ir difractando, se puede ir descomponiendo la luz blanca, como descubrió Newton, ¿sí? En distintos haces de luz. En ella se concentra todo y Dios es luz. Y Dios ilumina, y Dios viaja recto, Dios no da curvas. Así viaja la luz, una forma de energía universal que nos permite ver el mundo que nos rodea. Nosotros somos reflejo de la luz del Señor. Somos reflejo de la luz del Señor y debiéramos estar iluminando. Es nuestra palabra, es mi palabra, Mariano, sazonada con sal. Es mi palabra una que no ofenda y una que se entienda. Es mi luz, no la mía, sino la del Señor, la que puede iluminar los caminos y ayudar a mis vecinos. ¿Es mi testimonio un testimonio de un cristiano de verdad o estoy perdiendo la salinidad que el Señor me ha dado? ¿Será que tenemos que volver a las fuentes? ¿Será que tenemos que volver a salinizarnos? ¿Será que perdimos algunas características o vamos bien? Hermanos, yo creo que vamos bien. Dos grandes elogios que el Señor jamás nos haya podido dejar. Miren, que yo sea sal y luz del mundo. ¿Qué, Mariano, algunas moléculas de apenas 7 u 8 elementos químicos. Mariano puede ser luz y sal. ¡Wow! Sí, puede ser luz y sal. Porque el Señor
es el que nos nutre. Que seamos cristianos llenos de sabor, llenos de atractivo. Vieron que la gente quiere estar con gente, es así, yo quiero estar con gente. Me preguntaba antes de subir, ¿habrá algún lugar mejor para que yo pueda estar este domingo en la mañana? ¿Habrá un lugar mejor en el que pueda estar que no sea aquí en la iglesia con mis hermanos? No, no hay ningún lugar mejor. ¿Y sabe qué? Hermano, hermana, en Nochevieja, Marcos tuvo unas palabras en nombre de un poco del cuerpo de ancianos y abría su corazón en este sentir que tiene la iglesia de tener una proyección, una mirada, una visión más misionera, más de iglesia en acción, como siempre la ha tenido. ¿Para qué? Para no perderla, para no dejar de ser sal. Hermano, hermana, sigamos glorificando a Dios con nuestra vida. Que los que pasan por al lado puedan ver a un Mariano con una versión 2.0, una versión 2.1, una versión 2.2, siempre una versión mejorada. Hagamos porque esto no es para nosotros tampoco, es para gloria de Dios. Yo sé que lo sabemos, pero que el Señor nos ayude a poder ser sal y luz de la tierra, a no dejarnos nosotros desalinizar por el mundo, que nuestro bombillo no pierda el resplandor y que podamos seguir caminando junto con el Señor Jesucristo. Y si hay alguien que no tiene al Señor Jesucristo como novedad de vida y dice, yo quiero tener también esa sal, yo también quiero tener esa luz para no perderme y no trastabillar en los caminos de la vida, pues bien sepa que hoy la salvación es gratuita. No la ofrezco yo, no la ofrece ningún anciano pastor de la iglesia, la ofrece el Señor Jesucristo a través de su sangre vertida en una cruz como sacrificio para pagar nuestra deuda y que ya no debamos nada. Como decía Rubén, ya el Señor pagó todo, a mí no me cuesta nada. Vengamos a los pies del Señor Jesucristo en esta mañana. Dios les bendiga.